Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla el pastor Orlando Nieves de la primera iglesia cristiana de la comunidad Villa Linda, Cares. Allí estamos, un grupo de hermanos adorando y glorificando el nombre del Señor. Habíamos comenzado un primer estudio de conocer las Escrituras. Hoy vamos a trabajar un estudio de conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios. Espero que este estudio sea de bendición, no solamente a los hermanos de nuestra congregación que ya están tomando el discipulado, sino a aquellos hermanos que también de alguna manera pudiesen conectarse o trabajar o querer repasar sobre estas verdades bíblicas que nos pueden bendecir tanto, así como algún otro hermano que pueda recibir bendición o recibir esta enseñanza, aunque no sea parte de nuestra congregación, pero que así pueda ser edificado a través de estos estudios. Queremos hablar y del tema que queremos trabajar es conocer a Dios, conozcamos a Dios, el Dios que se revela, el Dios que se muestra a través de las Sagradas Escrituras. Es el Dios que siempre ha querido revelarse al ser humano y quiere no solamente que le conozcamos a nivel de conocerle porque estudiamos algo o algún tema sobre él, sino que vivamos una experiencia personal con Él. Es el Dios que se revela, es el Dios que se muestra, es el Dios que pregunta por nosotros, ¿no? Es el Dios que quiere mostrarse a nosotros como un Dios de salvación, como un Dios de oportunidad, como un Dios que nos confronta ante la vida, ante nuestros propios pecados y circunstancias e injusticias. Así que ese Dios que se reveló y usted lo observa desde Adán, desde Abraham, Jacob, Moisés, Isaac, Dios que se revela y que se muestra y se encuentra con el ser humano como apóstoles, como Pedro, como Marta, como Natanael. Es el Dios que no solamente podemos decir es el Dios que está lejos de nosotros, sino es un Dios que quiere acercarse, quiere mostrarse a nosotros. Así que te invito a que le conozcas, te invito a que puedas abrir tu corazón, puedas abrir tu entendimiento para reconocer las verdades acerca de Él en las Sagradas Escrituras. Espero que este estudio sea de bendición a todos aquellos que puedan escuchar. Te invito a que lo puedas compartir con alguien que así entiendas que lo pueda necesitar. Y si nos das un like, nos puede ayudar mucho a que el mensaje de Dios y los estudios puedan seguir llegando a todo aquel que lo pueda necesitar y tenga un corazón abierto para recibir la palabra del Señor para su vida. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Que sea de mucha bendición este estudio para tu vida. La existencia de Dios, el tema que quiero abarcar a tu corazón y a tu vida. Y es que observamos que la existencia de Dios no se discute en las Escrituras, no es algo que usted pueda observar que sea discutible en la Biblia. Se da por sentada desde que usted abre las Escrituras, observa que la existencia de nuestro Dios se da por sentada. Es un Dios que se muestra como un ser infinito, perfecto, eterno y no creado. La expresión no creado es importante para que podamos separar a Dios de lo que es la creación. Dios se revela como un ser personal, independiente, trascendente, inmanente. El Dios de la Biblia existe por sí mismo. Dios es. ¿Ok? Y ese Dios que es el origen o siendo el origen y la razón de todo lo que fue creado. Así que todo lo que fue creado nos muestra a Dios. Cuando usted abre las escrituras, usted lo ve desde la primera hoja, Génesis 1:1, dice, en el principio, y observamos las escrituras que dice, Dios creó. Sé que no hay una pregunta, sencillamente en el principio Dios creó. Y dentro de esa creación que da testimonio de la gloria del Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así que esa creación nos da testimonio de la obra de Dios, ese diseño divino de todo lo que usted puede observar a su alrededor, nos testifica la grandeza de Dios. Cuando usted observa su vida, cuando usted observa su cuerpo, cuando usted observa la naturaleza, usted observa un diseño divino, un diseño hermoso, que nos cuenta que hubo un creador, un diseñador. Así que dentro de esa experiencia que podemos reconocer,
y usted observa que todo hombre puede reconocer, por lo menos tener la idea de Dios, la idea de Dios. Aún las personas que pudiesen indicar por alguna razón en su vida o llegar a la conclusión de que no exista Dios, tienen una idea de Dios. ¿Sí? Aún la conciencia del ser humano muestra y da razón de esto, da razón de esto. Y el concepto en el ser humano del bien y del mal. O sea, todo ser humano tiene ese concepto de lo que está mal y en muchas ocasiones de lo que está bien. Todo eso da testimonio, la creación, nuestra conciencia, pero la mayor revelación, la más precisa de Dios, la podemos observar en las Escrituras y en conocer a su Hijo Jesús. Pues Jesús da testimonio del Padre, Jesús nos revela al Padre. Así dentro de esa expresión podemos conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Así que te invito a seguir conociendo a Dios, seguir mostrando o viendo y observando junto conmigo quién es Dios, cómo se revela Él en las Escrituras. Espero que sea de bendición a tu vida. Tenemos tres objetivos en este estudio. El primer objetivo que tengo por delante con ustedes es identificar los nombres y cualidades de Dios en la Biblia. Algo bien interesante en las Escrituras es que observamos que hay una cultura dentro de las Escrituras donde los nombres son importantes. Ponerle un nombre a su hijo es algo importante y sobre todo dentro de la cultura y dentro de la experiencia bíblica. ¿Por qué? Porque el nombre en sí mismo contiene o contenía mucho significado de quién era esa persona o cómo se mostraba esa persona. Así que cuando lo observas en relación a Dios en las Escrituras, nos muestra mucho de quién es Dios. Así que quiero por lo menos que puedas tener un conocimiento de los nombres de Dios y cualidades del Dios de la Biblia. Distinguir los atributos y aquellos atributos también que son exclusivos de Dios, vamos a ver algunos de ellos y decidir algo que tenemos que decidir en nuestro corazón y te invito a que lo decidas con fe, es conocer a Dios, es conocer a Dios. Algún momento llegaremos a conocerlo, Dios es infinito, ¿no? Y quizás no podamos conocerlo en toda su plenitud, pero sí Dios se muestra a nosotros. Es como acercarnos al mar y sencillamente te invito a que puedas decir, pues mira, yo conozco el mar. Y probablemente muchos de nosotros me dirán que sí, que lo conocen, pero no todos lo conocemos en la misma amplitud. Algunos vamos a la playa y decimos que conocemos el mar, otros sencillamente nos da un chapuzón, nos mojamos un poquito y decimos que conocemos el mar. Quien nada un poco más adentro, hay quien probablemente lo conoce a profundidad porque bucea, otros porque van en embarcaciones, pero aún todas estas personas, más experiencia que tengan, no pueden decir que conocen todo sobre el mar de la misma manera. Yo creo que nosotros, cuando hablamos de Dios, no podemos decir que conocemos todo de Dios, pero ciertamente Dios es alguien que desea que le conozcamos y Él se muestra en nuestra vida. Te invito a que le busques y que le busques con el corazón. Si le buscas a Dios, Dios se va a encontrar contigo. Dios promete encontrarse con nosotros también. Dios promete revelarse a nuestra vida. Así que te invito a través de la Escritura a que comencemos en este estudio, en esta aventura que yo le digo de profundizar en las escrituras y de profundizar un poco más sobre nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Por qué estudiamos los nombres de Dios? ¿Por qué estudiar sus nombres? Conocer los nombres revela alguna faceta de su carácter, de su naturaleza, de su voluntad y o autoridad. ¿Okay? Así que el nombre representaba la persona y la presencia de Dios.
Así que invocar el nombre del Señor vino a ser un medio de entrar en intimidad y comunión con Dios. Cada nombre representa alguna experiencia y probablemente alguna revelación donde Dios se muestra al ser humano. ¿Ok? Así que es importante estudiar el nombre de Dios. Vamos a observar dentro de ese nombre parte de lo que es su carácter, su naturaleza, quién es Dios. ¿Ok? Y también dentro de nuestra experiencia, el poder invocar el nombre de Dios y no invocarlo solamente como alguien a quien no conocemos, sino invocarlo como a quien conocemos. Invocar al Señor es el medio de entrar en intimidad, en relación con Dios. Recuerdo la oración, por ejemplo, del Padre Nuestro. ¿Okay? La oración del Padre Nuestro nos invita a esto, nos invita a santificar el nombre de Dios, a entrar en comunión con el Dios de la Biblia, a entrar en comunión con Dios, como Dios y Padre. Estamos hablando de los nombres de Dios, una de las que queremos reflexionar un poquito sobre el significado de por qué estamos hablando de los nombres de Dios. El nombre revela las cualidades del Creador, observar que revela las cualidades de Él. Debemos invocar el nombre de Dios en adoración, según las Escrituras Génesis 12:8. Debemos de temer su nombre. La Biblia nos invita a temer el nombre de Dios. Debemos alabar su nombre. Debemos glorificar su nombre. Así que dentro de la experiencia de la fe, dentro de la experiencia cristiana, invitamos también a los hermanos, a la iglesia, a una profunda adoración cuando reconocemos el nombre del Señor, cuando invocamos el nombre del Señor, cuando tememos a su nombre y alabamos su nombre, ya sea en medio de la congregación, ya sea a través de nuestra adoración o nuestras meditaciones. Así que debemos glorificar su nombre, Salmo 86:9. Así que dentro de esa experiencia podemos hablar de los nombres de Dios. Algo que es importante es que no se puede tomar en vano su nombre, es parte de los mandamientos de las Escrituras, no tomar el nombre de Dios en vano. Y para el judío, el nombre de Dios era algo bien sagrado, era algo que no se pronunciaba. Así que nosotros en ocasiones lo tomamos demasiado liviano y no debería ser así. El nombre de Dios debe reverenciarse, debe respetarse. Así que no deberíamos tomarlo en vano, ya sea para jugar o sencillamente para expresiones cotidianas. No debe ser el nombre de nuestro Dios, es el nombre de nuestro Señor. No podemos blasfemar su nombre, Levítico 18:21, y debe santificarse y debe bendecirse su nombre. Y yo les hablaba que esa experiencia de santificación del nombre de Dios la podemos ver dentro de lo que es esta oración hermosa que yo creo que todos deberíamos estudiar y vivir nuestra vida de oración de acuerdo a ella. Es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos enseña a reconocer a Dios y a santificar su nombre y a ver a Dios como nuestro Padre. Así que es hermoso poder reconocer los nombres de Dios y poder adorar el nombre de Dios. Es una experiencia que tenemos como iglesia porque nos lleva no solamente a ver un Dios lejano, sino a un Dios cercano, un Dios que podemos adorar, que podemos alabar, que podemos expresar nuestra adoración y nuestra gratitud a Él. Dios y poderoso. El primer nombre que queremos estudiar o por lo menos observar en este estudio es Elohim. Se usa su nombre como base agregando una expresión de su obra o característica histórica. Dentro de la expresión de lo que observamos de la revelación de los nombres de Dios, usted puede observar que se observa el nombre de Dios y se agrega alguna expresión o característica de Dios, como decir Dios poderoso, eh, Dios sanador. Así que se observa esas expresiones
en las escrituras también. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de plenitud, facultad. Se emplean pasajes que hablan de, por ejemplo, del poder creador de Dios. Se observa en Génesis capítulo 1, verso 1, como Dios creando desde los inicios, observa esa expresión. Así que la podemos ver en las escrituras, es una expresión plural y se considera dentro de lo que es la majestad o la grandeza de nuestro Dios, donde en Él residía toda plenitud de la deidad o toda plenitud de Dios o deidad al momento de crear. Es un nombre que establece eh, unidad en medio de la diversidad, ¿verdad? Y se ve este Dios, nuestro Dios único, pero también se ve una expresión de su grandeza. Y luego podremos verlo de una manera distinta, quizás ya con una revelación ya del Nuevo Testamento, pero dentro de esa experiencia podemos ver la majestad o la grandeza de nuestro Dios. Hablando de los nombres de Dios, hay el nombre Jehová y su equivalente, se habla de estas JHWH, que son cuatro consonantes muy conocidas en las escrituras y se conoce también como el tetragramatón. A esa expresión, a esas consonantes, se le añadieron unas vocales. Rabinos de la época añadieron unas vocales, que son las expresiones de Adonai. Así que dentro de esas expresiones es que tenemos, o se escribe las expresiones como Yahweh, eh, es la expresión. ¿Y por qué surge esto? Surge porque el respeto, la reverencia que los rabinos querían darle el nombre de Dios y no querían probablemente romper con el mandamiento de, de usar el nombre de Dios en vano. Ellos comienzan a utilizar esta expresión de las escrituras, acceden de alguna manera a añadir esta expresión. Dentro de esa expresión pues, podemos observar Yahweh o esa traducción que luego transliteran en la forma de expresión que conocemos hoy como Jehová, que es lo que conocemos a Dios en la forma de expresión probablemente más aceptada. Eh, Así que tiene consonantes de un nombre personal y vocales de un título. ¿Okay? Significado de esto, bueno, el significado de esto lo podemos observar en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Es la expresión de Dios revelándose como el yo soy. El yo soy. Eh, en hebreo abarca tres tiempos gramaticales, el que fue, el que es y el que será. Es una expresión que nos habla que dentro de Dios, cuando Moisés en cierto momento le pregunta ¿y qué le digo? ¿Quién me envió? Esas expresiones, ¿qué le digo de ti? Una expresión de decir, ¿cuáles son tus cualidades? Y Dios lo que le responde, yo soy el que es, el que es y el que será, el que fue, el que es y el que será. Así que dentro de esa expresión podemos hablar hoy de Jehová, que procede y abarca los tres tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. El que fue, el que es y el que será, eterno. Amados, vamos a hablar de los nombres compuestos de Dios. Dios se hace manifiesto y cuando vemos en momentos históricos, Dios cumplía alguna promesa, Dios realizaba algo poderoso en medio de la historia, en medio de aquellas personas, comenzaban a proclamar esa característica o esa promesa de Dios. Por ejemplo, cuando lo vemos en relación al pueblo de Israel en el desierto. En medio del desierto, Dios promete a este pueblo que si hace su voluntad y confía en su poder,
Dios no lo iba a proteger de las plagas de Egipto, de las enfermedades. Y entonces hay una expresión en Éxodo capítulo 15, verso 26, donde se observa a Dios como Jehová o Jehová Rafa, o yo soy tu sanador. Entonces esa es una expresión de Dios como médico, como sanador. Observamos también la expresión de Jehová Nisí, que es Jehová es mi bandera, en medio, por ejemplo, de los conflictos, de la guerra en un momento dado, se levantaba una bandera y en medio de esa bandera el ejército se reagrupaba. Entonces esa expresión como el Señor o Jehová es mi estandarte es una expresión de en medio de esos conflictos. Por ejemplo, observamos también en la experiencia de Gedeón en medio de la experiencia con el pueblo y en medio de su batalla con los madianitas, en medio de esa experiencia, él proclama que Jehová es paz. Y la expresión de paz es una expresión hermosa cuando lo observamos como el shalom. Shalom. ¿Por qué? Porque lo que habla es de plenitud, de integridad, de armonía, de realización, en el sentido de tomar aquello que está incompleto o hecho añico y hacerlo completo por medio de un acto soberano de Dios. Así que podemos enfrentarnos, al igual que Gedeón, por medio de muchas circunstancias, pero también podemos proclamar el shalom de Dios, la paz de Dios en medio de las circunstancias y Dios en medio de todo, a pesar que básicamente podamos estar o sentirnos incompletos, pues entender que por Dios lo pueda hacer completo su obra, una experiencia poderosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de Jehová es mi pastor, la expresión del pastor, el cuidado del pastoreo, la pastoral es hermoso, porque nos habla de guiar, Dios como el que guía, como el que alimenta, nos defiende, nos cuida, nos sana e inclusive nos corrige y está dispuesto a aún dar su vida o morir en el intento. Y esa expresión se ve reflejada en Cristo Jesús ya en el Nuevo Testamento. Es una expresión que probablemente estudiaremos más adelante, donde Jesús se muestra como el pastor que da su vida por sus ovejas. Y podemos hablar sobre Jehová Jireh, Jehová proveerá. Es en medio de aquel lugar donde Abraham tiene aquella gran prueba de llevar a su hijo y en medio de aquel lugar aparece el ángel le detiene y aparece un carnero y en medio de aquello él proclama y él dice Jehová proveerá. Hablamos también, por ejemplo, de Jehová de los ejércitos, la expresión de los salmos, la expresión de los salmos de los ejércitos de Israel. Hablamos también de Jehová, Jehová está allí, Ezequiel en medio de aquella ciudad proclama esto. Y realmente yo entiendo que es una proclamación de la presencia de Dios en aquel lugar. Así que cuando observamos todos estos nombres y los llevamos quizás a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida de oración, a nuestra adoración y reconocer estas promesas de Dios, podemos hablar de Dios como sanador, como Dios, como nuestra bandera, nuestro estandarte, del Dios de paz en medio de todas las circunstancias que podamos haber experimentado, del shalom, de la bendición, de la plenitud de Dios en nuestra vida, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, como nuestro pastor, el Dios que nos guía, nos cuida, nos protege, el Dios que dio su vida por nosotros, la persona de Jesucristo. Jehová proveerá en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, ¿verdad? Que a veces vivimos tantos momentos de necesidad y de un momento a otro vivimos experiencias bien difíciles, pero también vivimos experiencias de la provisión de Dios, como Dios tocó a alguien, como Dios trajo una compra a tu casa, como probablemente Dios te abrió la puerta para un empleo. Y son momentos donde nosotros decimos, Dios proveerá, Dios provee dentro de nuestra experiencia. El Dios que está en medio de nuestros conflictos y circunstancias difíciles, el Dios que está con nosotros, está allí, está en su presencia, está con nosotros, en donde estamos, en el lugar donde podamos estar. Así que podemos ver esos nombres de Dios y poder entender las promesas de Dios y el actuar de Dios, no solamente en aquel tiempo, sino llevarlo al actuar de Dios en nuestro presente, porque reconocemos ese poder de Dios, esas promesas de Dios para con nuestra vida. Es hermoso el poder reconocer todo esto.
Otro de los nombres de Dios muy conocido en el Antiguo Testamento y mayormente se observa también en el Nuevo Testamento es Adonai, Adonai o Señor. Y habíamos hablado un poco de él cuando hablábamos del nombre de Dios, Tetragrammatón. Cuando hablábamos de esto, hablábamos de esta expresión Adonai. Adonai comenzó a usarse para referirse a Dios, y en el Nuevo Testamento se observa que los escritores lo seleccionan como una de las palabras para referirse a Dios como Señor. Eh, También se refiere a Cristo, una expresión bien importante, lo vamos a observar muchísimo en el Nuevo Testamento, y significa o expresa la idea de gobierno y dominio. Es aquel que exige el servicio y lealtad de su pueblo. La otra expresión sería Jehová y Señor. Es Dios relacionándose con las personas para ayudarle y salvarlas. Esa es la expresión de Señor. Adonai se usa unido a Elohim y la podríamos observar cuando Tomás entra en esta duda si desde la resurrección de Jesús, si era realmente lo que le estaban contando era cierto, y Jesús se le aparece a Tomás, al igual que los otros discípulos en aquel momento, y cuando él sale de esta duda, la expresión que él utiliza hacia Cristo o hacia Jesús es la siguiente: Señor mío y Dios mío. Ahí se observa esa expresión de Adonai unido a Elohim. La otra expresión que podríamos utilizar en el nombre de Dios sería el Shaddai, que se ve a Dios como poderoso. Es la expresión de Dios haciendo obras poderosas, poderoso en naturaleza y fuente de toda bendición. Así que lo podemos ver en esa expresión como todopoderoso, como el Shaddai. Otra expresión que podríamos ver y el significado que se observa es el Altísimo, el Altísimo. Eso se encuentra en Génesis 14, 18 al 20. Y se observa a Dios como el Altísimo. Así que podemos ver el Adonai, una expresión que vamos a observar mucho como el Señor. Y cuando usted proclama eso, lo que está proclamando es que en la expresión de Cristo, por ejemplo, de Dios, sería que Él es Señor de su vida, que Él es el que gobierna, que Él tiene todo dominio. Así que, y el deseo de usted hacer su voluntad y someterse a esa voluntad, ¿okay? A someterse a esa lealtad como parte de su pueblo y dar ese servicio al Señor, reconociéndolo como Señor de su vida. Así que es una expresión muy hermosa y, y muy poderosa para nosotros, ¿no? La expresión del Señor mío y Dios mío. Así que es un título que también implica divinidad. La expresión del Shaddai se ve a Dios como poderoso, así que podemos hablar de Dios como el que es poderoso en medio de nosotros y el Altísimo. Así que vamos a seguir hablando de estos nombres que son para mí muy hermoso hablar de esta parte y de conocer un poco más sobre Dios. Quiero hablarles sobre una de las expresiones más importantes, yo diría, de todo lo que podríamos hablar de relacionarnos con Dios, de esa relación que deseamos o se expresa en las Escrituras acerca de Dios. Y una de las expresiones que queremos trabajar con ustedes es la expresión de Padre, la expresión de Padre. La expresión de Padre se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En ambos testamentos se utiliza la expresión de Dios, o se observa a Dios como Padre, y se reconoce a Dios como el productor de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Hechos 17:28 muestra que todas las cosas y el ser humano fueron creados y están bajo la protección y el cuidado de Dios. Ahora bien, cuando observamos en el Antiguo Testamento, observamos que esta expresión se presenta, esta imagen de Dios como Padre, eh, se presenta, sí, esta verdad, pero es Jesús quien nos muestra de manera plena esta expresión y de forma más relacionar con el ser humano. Y una de las áreas que a mí me encanta, por ejemplo, y lo he mencionado ya en este estudio, es la relación de Jesús cuando comienza a enseñar a sus discípulos. La expresión que él utiliza en el Padre Nuestro
básicamente esta. Es Padre Nuestro, llamándose o refiriéndose a Dios como Padre, y una expresión que no solamente incluye una oración individual, sino una oración colectiva, a Dios como Padre de todos nosotros. Entonces se observa esa expresión, una relación ya no de un Dios lejano, sino de un Dios cercano. Es la expresión que de hecho Jesús utilizaba. Jesús utilizaba esta expresión frecuentemente hacia su Padre, llamándole a Dios su propio Padre, en una relación más de naturaleza, en el aspecto de Jesús. En el aspecto nuestro ya sería una relación de adopción, pero es una relación del nacer en el reino de Dios que nos hace ser hijos de Dios. Y en esa relación entramos en esta intimidad de Dios, al llamarle por el Espíritu de Dios, Abba Padre o Padre o Papá. Es una relación de intimidad, es una relación de ver a Dios en una manera cercana a Él. Así que nuestro Dios es el Padre, el que tiene el poder y toda autoridad del cielo. Y ese poder lo usa para guardar, para purificar, sostener, llamar, amar, conservar, proveer y glorificar. Así que esa es la expresión de que les puedo hablar sobre la expresión del Padre. Es una expresión poderosa, por ejemplo, en la expresión de las Escrituras, en Gálatas 4:6, Abba Padre, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Esa relación es la que Dios quiere que tengamos para con Dios. Que veamos a Dios como nuestro Padre, como un Dios cercano, como un Dios que ama a sus hijos y que podemos acercarnos a Él en oración, en pedirle con toda confianza, reconociendo que Dios nos dará lo que es necesario para nosotros. Él no nos va a dar una piedra, Él no nos va a dar un escorpión. ¿Qué nos puede dar Dios? Sino este Padre que nos ama tanto, nos va a dar de su espíritu, de la persona del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, ¿saben? Para ayudarnos, para vencer. Y Dios nos da lo mejor que tiene para con nosotros y lo que es necesario para nosotros como hijos. Así que tengamos una relación con Dios. Creo que hemos hablado muchísimo de cómo tener una relación con Dios y cómo tenerla ahora no solamente en una manera, verlo como el Dios altísimo solamente o verlo de una manera lejana, sino de bien cercana. Y lo que Cristo quiso enseñarnos es que podemos relacionarnos con Él y que Él desea relacionarse con nosotros como un buen padre quiere relacionarse con sus hijos. Es poderoso y te invito a que veas a Dios, que disfrutes de la vida de oración, que disfrutes de la vida de adoración, de la alabanza, de la expresión de un corazón que adora y glorifica el nombre de Dios, porque hoy lo conocemos como un Dios que se manifiesta en nuestra vida y que podemos proclamar su grandeza, podemos proclamar su poder, sus promesas y podemos verle y relacionarnos con Él como hijos de Él. Queremos hablar en este tema sobre los atributos de Dios. Ya pasamos a hablar un poquito de los nombres de Dios. Ahora queremos tocar un poco del tema de los atributos esenciales de Dios o los atributos de Dios. Y por qué estudiar los atributos? ¿Por qué hablar de ellos? Es que en la medida que nosotros podamos aprender sobre esto, vamos a descubrir quién es Dios, vamos a acercarnos más a esa contestación de quién es Dios, de cuál es su carácter, su naturaleza. Y eso lo podemos lograr. Una de las vías para poder lograrlo es poder estudiar sobre sus atributos. ¿Ok? Así que no solamente tenemos para meditar todos estos nombres que hemos estado trabajando, o algunos de los nombres de Dios, ¿no? Quizás no podemos abarcarlos todos, pero también podemos añadir a esto estudio o esta reflexión, poder reflexionar y poder
poder quizás profundizar un poco más sobre los atributos divinos o los atributos esenciales o atributos de Dios. Hay atributos que son propios de Dios, ¿no? Estos atributos que son propios de Él le llamamos incomunicables y preferiblemente se usan para referirnos a la perfección divina. Son atributos que solo Dios puede tener o puede poseer. Por ejemplo, Dios es creador, es un atributo de Dios, es omnipresente, por decirlo así, eterno. Son atributos que solo Dios tiene. Y vamos a ir profundizando un poco sobre algunos de estos atributos que nos muestra las Escrituras. Hay algunos atributos que son comunicables y son atributos que podemos compartir con Dios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados. La Biblia revela en Génesis que dentro de lo que Dios, cuando Dios nos crea a su imagen y a su semejanza. Así que hay algunos atributos que podríamos compartir con Dios, no en la misma perfección de Dios, pero sí nos podemos compartir con Él. Por ejemplo, lo que es justo, lo que es santo, lo que es amoroso. Y podríamos hablar de algunas áreas o atributos que pudiéramos compartir con Él y sobre todo dentro de lo que es la experiencia de la gracia, la misericordia de Dios, el Espíritu de Dios obrando en nuestra vida, que podemos compartir algo de esto. Así que creo que estamos en una parte de este estudio muy interesante, va a ser un poquito intenso, pero queremos que te vayas con una idea de quién es el Dios a quien tú le sirves. Hablando sobre los atributos de Dios, uno de los atributos que vamos a tocar, el primero de ellos es uno que probablemente has escuchado. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Él es incorpóreo e invisible. En ocasiones se manifiesta de forma visible, pero Dios es incorpóreo e invisible. ¿Y cuál es el significado de todo esto? Es que Dios no tiene un cuerpo, no posee un cuerpo, unas limitaciones como nosotros. Entonces, cuando la Biblia habla por ejemplo, del rostro, de las manos de Dios, usa un lenguaje probablemente corporal para referirse a Él y está haciendo una comparación con nuestro cuerpo para que podamos comprender y entender el significado, identificarnos con el mensaje, identificarnos con lo que Él está expresando. Así que Dios es espíritu, ¿está bien? Y eso debemos de entenderlo porque parte de nuestra adoración es reconocer que Dios es espíritu, Dios que le adora en espíritu y es verdad. Es necesario que puedan adorarle. Así que entramos en esa dimensión espiritual, ¿no? Donde reconocemos, ¿no? Que este Dios no está limitado por un cuerpo como el de nosotros, ¿no? Así que hablando de esta experiencia, ¿no? De Dios, hablamos también de Dios como infinito. Dios es infinito y que cuando hablamos que Dios es infinito, es que no está sujeto a las limitaciones humanas naturales. Dios trasciende el espacio y una de las cosas que quiero que podamos reconocer en esa trascendencia de Dios, ¿no? O Dios como infinito, es que Dios no lo podemos concebir con nuestro entendimiento. Así que Dios supera nuestro entendimiento. ¿Sí? Nosotros somos finitos, ¿está bien? Y Dios es infinito. Que esto es importante, porque el día que nosotros podamos decir, mira, ya yo definí a Dios, ya yo conozco todo de Dios, ya este es Dios, ¿no? Y poder entender que lo podemos meter acá en nuestra mente, ese día, pues sencillamente no estamos adorando al Dios de la Biblia, que el Dios de las Escrituras es infinito. Así que podemos estar seguros que ese Dios que no tiene límites, ¿ok? Que va por encima de todos los límites, que no puedes poner en un lugar y decir, mira, de aquí hasta aquí, Dios es esto, no, es infinito, y eso es importante porque no importa las circunstancias que podamos estar viviendo, los problemas que tengamos, sabemos que el Dios a quien nosotros servimos no tiene límite, es infinito, ¿verdad?
Entonces, hablamos también que ese Dios que es espíritu, que es infinito, Dios es eterno, eterno, podemos verlo en Reyes. Eh, y, y la expresión de eterno es que se refiere o se relaciona con el tiempo, ¿ok? Así que, pero Dios siempre ha existido, ¿está bien? ¿Ok? Así que este ser eterno se refiere al tiempo, ¿ok? Dios no tiene principio ni final, ¿ok? Antes que todas las cosas existieran, antes aún de la misma creación, ya Dios era. Por eso la Biblia dice que Dios, yo soy el alfa y la omega, dice en las escrituras, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, soy el todopoderoso. Así que ese Dios que es eterno, ¿está bien? Nosotros vamos a heredar la eternidad, pero nosotros tuvimos principios. Para nosotros ese concepto es un poquito complicado porque quizás no podamos reconocerlo todo de Dios, ¿verdad? Pero no lo podemos reconocer completo porque para nosotros todo tiene un principio y tiene un final. O sea, nosotros nacemos y morimos, todo a nuestro alrededor lo tenemos y mañana pues tiene un límite de tiempo, ¿no? Pero Dios, cuando hablamos de Dios, se habla de eternidad. Dios siempre ha sido, siempre ha existido. Por eso pues, cuando hablamos de en términos de la creación, no podemos decir que Dios fue creado, ¿no? Dios es el creador de todas las cosas, ¿está bien? Así que ese Dios que es eterno, que es infinito, eh, es el creador de todas las cosas, ¿está bien? ¿Ok? Así que eso es bien importante cuando hablamos en el aspecto de conocer esos atributos que son esenciales de Dios. Dios es espíritu, ¿ok? Nosotros no. Dios es infinito, nosotros somos seres finitos, y Dios es eterno, ¿está bien? Y nosotros no somos seres eternos, ¿está bien? Así que podemos hablar de esto y conocer esto a través de las escrituras. ¿Ok? Un poco de entendimiento que podamos entender en todo esto es a través de las escrituras. ¿Ok? Seguimos tocando el tema sobre atributos de Dios. Hemos estado trabajando en uno de estos atributos y uno de los atributos bien importantes que quiero que ustedes puedan aprender y puedan reconocer de las escrituras o de la revelación bíblica y una de las doctrinas más importantes. Dios es uno. Dios es uno. ¿Bien? Así que la, algo que enfatiza y sobre todo se observa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también es la unidad de Dios. Eso lo podemos observar en Deuteronomio 6:4, en Marcos 12:29. Allí se observa cuando Dios habla a Israel: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Ok? Así que observamos esto. No existe, no existe ningún otro ser como Dios. Él es único Dios verdadero. Y como Dios es uno, Él es el único que merece ser alabado, ser adorado. ¿Eh? Darle toda adoración y toda gloria se la merece Dios. Así que nuestra devoción es a ese Dios. No podemos adorar ninguna criatura, no podemos adorar ninguna persona, ni alabarla, ¿ok? En el sentido de adoración, porque solo Dios merece esa adoración. Dios es único y Dios es merecedor de esa adoración y no comparte su gloria con nadie. Y cuando me refiero a con nadie es con ninguna criatura o objeto o algo, ¿no? No, no, Dios es uno. Y toda adoración debe ser dirigida a Dios. ¿Ok? Estamos hablando ni ángeles, ni serafines, no importa el grado, por decirlo así,
que uno pueda observar en algún ser espiritual, como los ángeles, por ejemplo, ellos no merecen la adoración, ni criatura, ni ser humano, eh, no importando la autoridad que podamos llamar espiritual que pudiese tener, eh, no merece la adoración. Así que esa adoración se la merece solo Dios, solo Dios. Y de Dios a que adoramos es una revelación bíblica. Ahora bien, Dios no solamente es uno, la Biblia enseña o muestra como una revelación progresiva, la puedes observar en las Escrituras, la comenzamos a observar en el Antiguo Testamento, pero la observamos más claramente, una revelación más completa ya en el Nuevo Testamento. Y dentro de esa revelación observamos que este Dios uno también es Dios trino, Dios trino. Así que, ¿qué nos dice esto? Que Dios es un solo ser que existe en tres personas. Dios el Padre, que se conoce en esta doctrina como la primera persona, Dios el Hijo, la segunda persona, y Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Son tres personas distintas, pero todas ellas comparten la misma esencia divina. Así que a esta esencia divina la reconocemos como la divinidad, la divinidad. ¿Okay? Dentro de esa expresión, cuando podemos observar, por ejemplo, está a Dios en Trinidad, por ejemplo, pues mira, uno donde lo pudieses observar más claramente en las Escrituras, por ejemplo, es cuando Jesús es bautizado. Observas a Jesús en las aguas y observas el- la, la voz del Padre cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y se observa al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús. Así que observa las tres divinas personas en un momento específico. Así es una manera de observarlo. Y observamos allí la Trinidad. Dios en tres divinas personas. Es una doctrina que en un momento dado vamos a estudiar. De hecho, tenemos un tema completo dedicado a la Trinidad y esperamos que sea de mucha bendición. Así que no se pierdan los demás estudios porque vamos a profundizar un poquito más sobre este tema. Pero ahora por lo menos queremos hablarte de estos atributos de Dios que son esenciales de Dios. Dios es uno y Dios es trino. ¿Okay? Lo otro que podemos observar es Dios es omnipotente, omnipotente. ¿Qué significa esto? Dios lo puede hacer todo lo que esté en conformidad con su naturaleza santa y justa. ¿Okay? Dios puede hacer todo lo que esté en conformidad con su naturaleza santa y justa. ¿Okay? Así que todo lo que proceda de su voluntad, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Y su voluntad es justa y es santa. ¿Okay? Así que dentro de esto es lo que llamamos omnipotencia. ¿Okay? En otras palabras, la expresión más que podemos reconocer en las Escrituras, quizás, la podemos observar también cuando se habla de Dios, es la expresión todopoderoso, todopoderoso. ¿Bien? Así que Dios lo puede todo, todo lo puede, omnipotente. Dentro de esa expresión podemos ver que Dios es el único todopoderoso. ¿Está bien? Dentro de las características, los atributos, por decirlo así, los atributos de Dios, podemos ver esos atributos tanto en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero cada una de estas personas vamos a estar estudiando en sus respectivos estudios y van a observar todos estos atributos divinos. También queremos hablar no solamente que este Dios es omnipotente, sino que Dios, uno de los atributos que Él tiene es que es omnipresente. Dios es omnipresente. Cuando hablamos que Dios es omnipresente, lo que estamos diciendo es que Dios no está limitado
con la distancia y el espacio. Está presente en todo lugar al mismo tiempo. Eso lo podemos observar en Génesis 28, 15 al 16, en el Salmo 139, 7 al 12, Proverbios 15, 3. ¿Okay? Si lo observamos, por ejemplo, en el Salmo 139, versos 7 al 12, la palabra de Dios dice: ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aun allí tu mano me guiará y me sostendrá tu mano derecha. Y si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aun la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Así que no hay forma de escondernos de Dios. De hecho, en un momento dado observamos la historia de Jonás que como que quiso huir de Dios y no hay forma de huir de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Lo importante de entender esto es que no importa si yo estoy en mi isla Puerto Rico, si tú estás en otro lugar, o si tienes que viajar, o si tienes que ir a otro lugar fuera del contexto de tu país, del contexto de tu lugar, Dios es omnipresente. Dios se hace presente con cada hermano en la fe, Dios se hace presente en nuestra vida, Dios no nos abandona. Así que Dios tiene ese atributo, Él puede estar con todos nosotros al mismo tiempo, puede escuchar nuestras oraciones y tiene el poder para contestar nuestras peticiones y oraciones conforme a su voluntad. Yo creo que esto es maravilloso cuando uno lo observa y sale de nuestro corazón el poder adorar a Dios como un Dios poderoso, como el omnipotente, como el omnipresente. Así que cada uno de estos atributos nos lleva a adorarle, a entender que Dios es uno, que no hay nadie como Dios, adorar al Padre, adorar al Hijo, adorar al Espíritu Santo. Y eso nace de un corazón que agradece que Dios esté con nosotros y reconoce el poder que Dios ha tenido para salvarnos y para redimirnos. Así que yo creo que cada uno de estos atributos nos enseña algo, al igual que los nombres de Dios cuando los estudiamos. Ahora cuando observamos los atributos de Dios, nace del corazón del creyente una adoración. Así que seguimos con esto, con cada uno de los atributos o algunos de los atributos de Dios. Continuando hablando sobre los atributos de Dios. Queremos hablarles sobre los atributos y dar seguimiento a cada uno de estos atributos o algunos de ellos. Nos encontramos que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Es decir, que todo lo sabe y su conocimiento es perfecto. Según Génesis 18, 18, capítulo 139, verso 1 al 6, Proverbios 15, 3. Podemos ver, por ejemplo, que Dios es conocedor. Dios conoce tanto el pasado, el presente y el futuro. Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que pensamos, lo que decimos. A Dios nada le toma desprevenido. Antes que nosotros oremos o tengamos una petición, ya Dios la conoce. Su conocimiento es demasiado amplio. Para nosotros que somos criaturas, hablar de conocer, tenemos muchas limitaciones como seres humanos. Pero cuando hablamos de Dios, Dios es omnisciente. ¿Está bien? En ese sentido, Dios conoce todo. Dios conoce todo. O sea, Él todo lo sabe. Así que su conocimiento es amplio, es perfecto. ¿Ok? Para nosotros llegar allí, necesitamos de verdad que es demasiado amplio para nosotros abarcarlo. ¿Está bien? ¿Ok? Yo les decía que en el momento que nosotros podamos entender a Dios, ese momento ya no sería Dios. Es demasiado. Su conocimiento es demasiado. Así que Él es omnisciente, Él todo lo sabe. ¿Ok? Dios es soberano. Dios es soberano.
Dios tiene el derecho de gobernar y disponer de todo. En el universo, todo está en control, en su control. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, en ese soberano, este Dios soberano que servimos, que tiene toda autoridad, Él gobierna el universo. ¿Ok? Nada ni nadie lo gobierna a Él. ¿Ok? Así que podemos estar confiados que no importa las circunstancias, las situaciones, eh, hay una providencia divina que no se sale del control de ese Dios. ¿Ok? Así que estamos confiados en esto. Y yo creo que en primer lugar también nos debe llegar este temor a Dios de entender que el soberano es Él, que no somos nosotros. El Dios a quien usted y yo servimos es un Dios que no puede ser sobornado, es un Dios que no puede ser controlado. ¿Ok? Nosotros no podemos usar como los dioses paganos, que la gente lo controlaba, ya sea pensando en ofrendas o pensando en imágenes de él. No, no, mi Dios no puede ser controlado, porque Él tiene todo el control. Él es soberano, Él es el que gobierna. Entonces nosotros debemos ser, ser humildes en ese sentido y estar dispuesto a entender y comprender que Él es el que tiene el control, que Él es el que gobierna, que Él es el soberano, que nosotros sí tenemos la confianza de pedirle a Dios, pero nosotros no controlamos las decisiones de Dios. Él hace sus cosas a su voluntad, a su soberana voluntad. ¿Está bien? Entonces tenemos que aprender a someternos a ese cuidado de Dios, a esa voluntad de Dios, que es buena y que es perfecta. ¿Está bien? Dios también es inmutable. ¿Y qué quiere decir, pastor, inmutable? Una de las cosas que debemos entender es que inmutable es que jamás cambia en su naturaleza. En otras palabras, Dios es bueno, Él es siempre bueno, Él es justo y Él es verdadero. Así que Dios no cambia. ¿Está bien? O sea, Dios nunca se va a volver un ser malvado, débil, ni cruel. ¿Está bien? Eh, Dios, podemos confiar en Dios, no importa la circunstancia, podemos entender y poner toda la confianza en un Dios que su naturaleza, esa esencia de Él no cambia. Por ejemplo, Dios es amor, ¿está bien? Y Dios no va a disminuir su amor. Un día Él no se amanece con menos amor que otro. No, Dios es amor. ¿Está bien? Eso es un atributo de Él. Entonces, tenemos que entender que es inmutable, no va a cambiar, no va a cambiar. Él es misericordioso, Dios es misericordioso, pues Dios es misericordioso. Ese atributo de Él es inmutable, no cambia. Entonces, tenemos que aprender y confiar en esto, que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo, así que podemos confiar en esa omnisciencia de Dios, ¿no? Que Él es soberano, que Él está en control, que Él está en control. A pesar de nuestras malas decisiones, Él continúa a través de su providencia divina, Él continúa en control. Él es inmutable, jamás cambia en su naturaleza. O sea, siempre Dios va a ser bueno, justo y verdadero. Así que adora a Dios, alabe a Dios por la grandeza, por quién es Dios. Estamos aprendiendo un poquito más de quién es nuestro Dios. Bueno, para casi ya estamos finalizando estos estudios y queremos hablar de los atributos morales de Dios. Vamos a trabajar un poquito aquellos atributos que son morales de Dios para que podamos comprender un poquito. Dios es santo, Dios es santo. Entonces, nos habla de la santidad de Dios, es absoluta y su pureza moral es parte de esa santidad que Dios tiene. ¿Ok?
Así que cuando hablamos que Dios es santo, es que Dios es separado completamente, nadie como Dios, ¿está bien? Y que Dios exige o acercarnos a un Dios santo cuando nuestro estado es pecaminoso, por lo que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Y cómo se establece esa misericordia para que podamos alcanzar a Dios o podamos relacionarnos con Él? Si no es a través de Jesucristo, que es perfecto, que es santo. ¿Ok? Entonces, a través de Cristo alcanzamos la justicia y una vez creemos en el sacrificio de Cristo y somos perdonados y lavados por la sangre de Cristo, somos aceptados como hijos, sellados por el Espíritu Santo que nos separa en santidad. Somos santos, somos separados y hay una obra del Espíritu de Dios de santificación en nuestra vida y tenemos una relación con Dios, ya una relación con Dios de hijo a Padre, de hijo a Dios. Así que y ese atributo divino, moral de Dios, se le conoce como nuestro Dios es santo. Dios es santo. Y la santidad de Dios es única. ¿Está bien? ¿Ok? Ahora bien, ese Dios que es santo, también Dios es justo. Dios es justo. ¿Está bien? Y Dios juzga con justicia. Con justicia. Así que, ¿qué hace Dios? Dios libera al inocente, condena al pecador, en la condenación del pecador por el pecado, perdona al que se arrepiente, o sea que Dios trae perdón para el arrepentido, ¿ok? Castigo del impío y salvación del hombre, según de Timoteo 4:8. Así que observamos que en el plan, en esta justicia de Dios, Dios es justo, ¿saben? Dios es justo, ¿ok? De hecho, cuando nosotros venimos a Cristo, la justicia de Cristo, Cristo como justo, nos es dada a nosotros, ¿ok? Así que podemos observar que este Dios es santo, de Dios, Dios es justo. Ahora podemos observar también que Dios, amados, es fiel. Dios es fiel. ¿Ok? Entonces, esa es la base de la fe, de entender y comprender que, que podemos confiar en Dios. Dios es fiel, fiel a su palabra, fiel a su promesa. ¿Está bien? Podemos confiar que Dios lo que dijo logrará. Dios lo que prometió lo hará. Por eso podemos confiar que así como Cristo vino una primera vez, vendrá por segunda vez. ¿Ve? Y esa confianza viene que Dios es fiel. Nosotros no. Nosotros en muchas ocasiones podemos ser infieles. ¿Está bien? Pero Dios es fiel. Dios es fiel y usted puede confiar en esa promesa que Dios le ha hecho de salvación, de vida eterna, porque Él es fiel. Él lo prometió. ¿Está bien? ¿Ok? Así que viva con confianza en la fidelidad de Dios. ¿Ok? En la fidelidad del Señor. La Biblia dice, bendito sea el Señor que le ha dado paz a su pueblo Israel conforme a sus promesas, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. ¿Ve? Dios es fiel a sus promesas. Y así como fue fiel para Moisés, fiel para Israel, Dios es fiel para nosotros. ¿Ok? A pesar que en muchas ocasiones nosotros somos infieles. Pero Dios, dice la Biblia, permanece fiel. ¿Ok? Ahora, si nosotros fallamos, pues abogado tenemos delante del Padre a Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Ahora bien, uno de estos atributos que yo diría que son de los más que yo pudiese decirle, miren, son importantes de cómo se define en la Biblia. Hay un texto bien cortito en la Biblia. Dios es amor. Dios es amor. ¿Ok? Entonces, el amor de Dios, hermano, es inmenso. ¿Ok? Es inmenso. Es inmenso. ¿Está bien? ¿Ok? Es parte de su esencia. Dios es amor. Dios es amor. Así que, ¿por qué Dios nos ama tanto?
joven que me hizo esa pregunta en una ocasión. Porque Dios nos ama tanto a pesar de que nosotros somos los seres humanos. Él usó la palabra malo, tan malos, tan pecadores, ¿verdad? Y es que Dios nos ama. Su esencia es amarnos. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos observar el amor de Dios? ¿Cómo podemos observar ese amor de Dios? Pues a través de Jesús, a través de Cristo. Cristo se da por amor a nosotros. ¿Ok? Y el Padre da a su Hijo, ¿ok? Porque nos ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esa expresión del amor de Dios demostrado a través de Cristo, usted lo puede ver. Cuando usted piense, ¿cuánto Dios me ama? Observa la cruz. Mire el sacrificio de nuestro Salvador. ¿Por qué se da? Por amor, amor a nosotros, amor al ser humano, para que todo el que cree en Él no se pierda, porque el ser humano sin Cristo está perdido, ¿ok? Y Dios se da en ese amor, en esa expresión de amor, ¿ok? Esto es tan importante en las Escrituras, que las Escrituras dicen que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si yo digo que que sirvo a Dios, ¿ok? Pero si yo no amo, yo no le he conocido, ¿está bien? Así que tenemos que entender que conocer a Dios y amar a Dios es también amar al prójimo, ¿está bien? ¿Ok? Si eso es parte de la experiencia de la fe, que recibimos también el perdón, la gracia y la misericordia de Dios por ese gran amor que Dios nos tiene. ¿Amén? Otra expresión de las escrituras que es hermoso y que va acompañado ahí bien cerquitita es que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y su misericordia se renueva cada mañana. ¿Ok? ¿Está bien? Así que ese Dios justo, que reclama justicia, también es misericordioso. ¿Está bien? Y también nos ama. Por eso es que Dios en esa misericordia nos ofrece el sacrificio de Cristo, el regalo de Cristo para salvación de todo aquel que en Él cree. Así que, así que gracias a esa gran misericordia de Dios. Amén. Entonces, Dios ha sido clemente y misericordioso con nosotros y con los seres humanos, a pesar de que nosotros como seres humanos fallamos tanto, ¿verdad? Y qué bueno que Dios tiene tanta misericordia. Así que no sé si en algún momento te sientes que has fallado a Dios. Yo te diría que todas las mañanas, todos los días, Dios nos da una nueva oportunidad de entender y comprender la misericordia de Dios. Y Dios te da una oportunidad para acercarse a Él, para que ser salvo. Dios sigue llamando al ser humano al arrepentimiento, porque Dios es misericordioso y nos está dando oportunidad de acercarnos a Él. ¿Ok? Ahora, Dios es la verdad. Si hay algo que yo quiero que tú puedas entender y tenerlo en tu memoria, en tu mente, es entender que Dios es la verdad. De hecho, la única verdad que nos hace libre es Dios, es conocer a Dios. Por eso Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Así que en ese sentido el cristianismo es absoluto. O sea, nosotros creemos que el único que puede darnos salvación es Jesucristo. ¿Ok? ¿Está bien? El único camino al Padre es Jesús. El único camino a Dios es Cristo. ¿Está bien? Y es aceptar la verdad del único Dios verdadero. Qué, qué bueno que hemos estado en esta experiencia de aprender, de acercarte a Dios, ¿verdad? Y espero que este estudio pues sea un escalón más, un escalón donde podamos aprender un poquito más y acercarnos un poquito más a ese conocer de Dios, a ese conocer de Dios. Y sé que
sé que cuando podamos meditar en todas estas verdades, realmente nos hace estar confiados. Tenemos un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que nos escucha, un Dios que está con nosotros, un Dios que no importa dónde vayamos, Él está presente, que Él tiene el poder para contestarnos nuestras peticiones, que Él sigue siendo el soberano. Hay tanta verdad en todo esto, hay tanta verdad en Él, ¿verdad? Que Él sigue siendo el Dios que nos provee, el Dios que nos da la victoria, el Dios que nos sana. Y confía en Dios, sus promesas, conocerle y descansar en los brazos de un Dios poderoso, grande y maravilloso como al que servimos y adoramos. ¿Ok? Qué bueno Dios, aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hemos llegado al final del estudio, esperando que Dios se deje sentir en cada vida y en cada corazón. Ciertamente podemos seguir confiando, pidiéndole a Dios que bendiga nuestra vida y acercarnos a Dios. Yo creo que este estudio lo que busca Eres asombroso, Dios, con lo que te he visto hacer. es que No voy a nos podamos acercar Eres asombroso, a Dios. Tú sanas por amor. Y creo No que puedo ver, no voy a creer. Dios quiere bendecir nuestra vida y quiere que nos acerquemos a Él. Este ha sido su pastor, Orlando Nieves, de la primera iglesia cristiana de la comunidad de Villalinda, esperando que Dios edifique su vida y que haya mucha bendición.